Te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque ahí nuestra historia cambió. Gracias, Señor, porque en esa cruz encontramos el perdón. El perdón que nos da libertad. El perdón que nos trae esperanza. El perdón que cambia nuestra vida, nuestro fin de muerte, de condenación, vida a libertad. Dale gracias a Dios por su perdón. Dale gracias a Cristo por abrirnos el camino, por darnos acceso al Padre. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús, porque en esa cruz ahí todo cambió. Te damos gracias, Jesús. Amén. Amén. Qué bueno que estás conectado. Gracias por permanecer también, no solo a través de tu dispositivo, sino en tu corazón, en tu espíritu, adorando a Dios. Y bueno, pues vamos a compartir hoy un tema que tiene que ver con estos mensajes que estamos hablando acerca de las enseñanzas centrales de Jesús. Y este mensaje ni siquiera es solamente un mensaje que está centrado solamente porque Jesús lo habló, sino de hecho es un tema que aparece en toda la Biblia. Es el tema incluso de la Biblia misma, así que va a ser muy interesante el día de hoy. Muchas gracias, chicos. ¿Sí? Así que prepara tu corazón, prepárate ahí en casa, y si tomas notas también. Qué bueno es cuando hay personas que no se quedan conformes, sino que apuntan para después estudiar, para repasar y claro que sí, también para enseñar a otros. ¿Ok? El tema de hoy es un tema un poquito complicado, muy complicado de hecho, pero cuando logramos aplicarlo en nuestras vidas, realmente pasamos al otro lado en muchos aspectos. Así que es parte de nuestra caminar como discípulos de Jesús, como seguidores de Jesús. No solo tener conocimiento, sino la práctica de aquello que Jesús nos enseña. Jesús no vino para darnos una filosofía, Jesús vino para darnos un estilo de vida. Así que no es un asunto de abrazar un conocimiento, sino de aplicarlo en nuestra vida. Así que este tema es algo que debemos no de aprender, sino de prender. Hay una gran diferencia entre aprender algo y prenderte de algo, agarrar algo, ¿no? Y a veces en la Biblia aparece la palabra aprender, pero se refiere a que abraces algo como tuyo. Esto es algo que debemos de abrazar, ¿ok? Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo sea el que nos hable y grabe esto en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y nos ayude a ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Señor, te damos gracias por este tiempo y gracias porque por medio de Jesús no solo aprendemos, sino vivimos. Por medio de Él conocemos lo que es la vida y sabemos cómo vivirla. Señor Jesús, tu enseñanza resulta un desafío, a veces imposible de vivir. Pero pedimos que tu Espíritu Santo venga a cada uno de nosotros, aplicarlo en nuestra vida y sea algo eficaz, algo verdadero en cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. No sé si mejor usamos un micrófono para que no se corte. Y si no, pásenmelo por ahí, ¿vale? Bien. ¿Cuál ha sido su caída más aparatosa? ¿Alguien puede contarnos su caída así como ay, me caí y fue ridículamente, o fue muy algo que a lo mejor no se vio ridículo, sino se vio algo grave por la caída y a lo mejor hasta fue algo que te llevó al hospital? Pero todos nos hemos caído, ¿cierto? Todos nos hemos caído. Y hay de porrazos a porrazos, ¿no? Va desde el que te raspó hasta va de aquel que a lo mejor te llevó a una herida, una cortada. Sí, muchas gracias.
A ver si es el asunto del micrófono o aquí. Vemos qué pasa, ¿vale? Pero ¿cuántos recuerdan sus caídas? ¿Sí? ¿Recuerdas tu caída por algo? Te dolió. El que te haya dolido te hace recordarla, ¿cierto? Así que cuando recordamos nuestras caídas, podemos evaluar cosas, ¿no? ¿Cuántos se han caído y después evalúan y dicen, no debía haber hecho eso? ¿Sí o no? Me caí porque no me atreví a hacer cosas, no debía haberme cuidado de algo, ¿no? Debía haber que alguien estuviera al pendiente de mí o debía haber corregido algo, ¿sí? Esa caída te enseñó algo. Te enseñó qué cosas debes hacer para en la próxima evitar caerte. ¿Están conmigo? ¿Sí? De hecho, eso es lo que deben de ser las caídas. Lecciones que nos enseñen a caminar. Lecciones que nos enseñen a evitar cosas que nos llevan a entonces ser lastimados. Esas son las caídas que tenemos, ¿ok? Así que una caída se puede volver una gran lección, ¿no? Y como alguna vez dijo el papá de Batman, nos caemos para levantarnos, ¿ok? Pero hay otras cosas que causan dolor, que no son cuando nosotros caemos, cuando nosotros nos equivocamos, sino también cuando nosotros agredimos o cuando nos han agredido, ¿sí? Estas agresiones que tenemos a lo largo de la vida, ¿sí? son diferentes. Hay una herida cuando cometo yo un error y quizás inconscientemente y me lastimo porque no cuidé, no tuve el cuidado o no supe qué hacer y entonces me caí, me lastimé, ¿ok? Y eso es una herida. Pero también hay otro tipo de heridas que tenemos en la vida y es cuando no fue algo que no era intencional, sino al contrario, quizás pudo haber sido incluso intencional, donde fui agredido y entonces estoy herido, ¿ok? Y como alguna vez un filósofo dijo, el ser humano escribe sus ofensas en piedra y escribe en la arena los favores que las otras personas le hacen, ¿no? Lo único que aprendí de Pitágoras, sí, que fue el no sé qué de las matemáticas, sí, era de que él decía, escribe las ofensas de tus amigos en la arena, ¿no? No me aprendí el teorema de Pitágoras, pero me aprendí esa frase, ¿no? Escribe las ofensas de tus amigos en la arena. ¿Para qué? Para que pronto las olvides, pronto se borren. Pero hay una gran diferencia entre cuando nos raspamos, entre cuando nos cortamos y entre cuando realmente perdemos quizás un miembro, ¿sí? Una cosa es de que yo me raspe por una caída, otra cosa es que me corte y otra cosa es que pueda yo perder un miembro. O otra cosa incluso más grave es que pueda yo morir de ese golpe, ¿sí? A lo largo de la vida vamos a vivir este tipo de cosas. Por lo tanto, seremos ofendidos, seremos heridos, pero también nosotros causaremos heridas. Nosotros también lastimaremos a otros. Saber que estamos en un mundo herido, en un mundo roto, en un mundo donde todos somos pecadores, es saber que cualquiera te puede lastimar. Es que cualquiera te puede herir. Y cuando Jesús nos invita a seguirle, Jesús no nos mete en un mundo de caramelo, en un mundo donde Él tiene otros reportes, ¿sí? El que entendió, entendió, ¿sí? Donde Él tiene otros informes, donde Él tiene alucina otra realidad. No. Jesús sabe cuál es el mundo, cuál es la problemática del mundo, pero nos da una llave, nos da una cura para atender esa problemática, pero también nos prepara para que vivamos en esa problemática. ¿En qué problemática? En la problemática de que seremos heridos y que también nosotros vamos a herir a otros. Tú tienes que saber esto. Te van a herir,
pero también tú vas a herir. En la vida te van a herir, pero en la vida tú también vas a herir a otros. Y no es algo que debemos de buscar intencionalmente. Hiéreme, por favor, pégame, pero no me dejes, ¿no? Ni tampoco algo que debes de buscar tú herir a otros, ¿no? Es algo que debemos de evitar. Es algo que debe ser como esas caídas y como esos raspones que no queremos tener ese tipo de lesiones y lo vamos a evitar. Pero la realidad es de que si caminas te puedes caer. Que si estás en esta aventura de seguir a Jesús, entonces enfrentarás esta situación. Y ahí es donde Jesús nos enseña lo que debemos aplicar, y es el perdón. El perdón es como un bálsamo, el perdón es como una llave, el perdón es como una cura, el perdón es algo tan poderoso, pero tan difícil, porque el perdón no es barato. El perdón es algo sumamente costoso, porque dar perdón no solo a veces es difícil, sino a veces es imposible. ¿A cuántos les ha costado trabajo perdonar? Sí. Ahora, en esta parte, a veces podemos estar entre, híjole, debo perdonar porque me han herido, porque me han ofendido, porque han hecho un mal contra mí. Pero a veces vamos a estar en el punto donde nosotros hemos hecho ese mal. ¿Sabes que para ambas posturas la Biblia tiene algo que enseñarnos? Si tú estás en la postura de que te han ofendido, te han herido, te han lastimado, te han hecho un daño en tu vida, te han causado dolor, ¿sí? Hay un consejo de parte de Dios y tiene que ver con el perdón. Pero si también tú eres alguien que ha ofendido a alguien, ha herido a alguien, ha lastimado a alguien, le ha faltado a alguien, ha dañado a alguien, si estás en esa posición también hay un consejo de parte de Dios que también tiene que ver con el perdón. Para los dos es necesario el perdón, pero se aplica de forma diferente. Ahora, todo nace, ¿cómo es el ejercicio del perdón? ¿Cómo es que podemos perdonar? ¿Cómo es de que realmente el perdón puede ser una práctica en nuestra vida continua como seguidores de Jesús? Primero tenemos que saber, nosotros necesitamos el perdón. Número uno, tú necesitas saber, ¿sí?, que tú y yo somos pecadores, que tú y yo merecemos un castigo, que tú y yo le hemos fallado a Dios. Y cuando tú le fallas a otros, también le fallas a Dios. Así que no hay una sola persona que no necesite el perdón de Dios, porque todos hemos fallado, todos le hemos faltado a Dios. De hecho, tú no vas a conocer el poder del perdón si no reconoces primero que tú has fallado. Para conocer el poder del perdón comienza reconociendo, necesito conocer el perdón, necesito recibir el perdón porque soy culpable. ¿Cuántos son culpables delante de Dios? ¿Sí? Esto es raro lo que ocurre delante de Dios. Si en Dios tú te encuentras culpable, conocerás su perdón. Si en Dios tú te reconoces culpable, conocerás el perdón de Dios. Pero aquel que no se considera culpable, en Dios no es perdonado. ¿Sí sabían eso? Lo voy a explicar. Jesús murió por todos para darnos su perdón, pero no todos son perdonados. ¿Por qué? Si Jesús ya murió por todos. Porque los que han reconocido un Salvador son los que reconocieron que eran culpables, que eran pecadores y que necesitaban el perdón ofrecido por medio de Jesús. Los culpables en el reino de Dios son los que se salvan. Los que se creen inocentes son los que son condenados. Para que lo entiendan, en el cielo van puros malos que fueron perdonados. Y en el infierno van puros buenos o que se creían buenos y que nunca pidieron perdón porque se creyeron muy buenos. Entonces, todo comienza reconociendo, yo soy culpable. Yo soy culpable. Si tú has sido víctima de alguien, si tú has sido dañado con alguien, aún tú
necesitas primero reconocer que tú eres culpable. No estoy hablando del acto que hicieron contra ti. Tú eres culpable delante de Dios. Que así como alguien, ojo con esto, que así como alguien te dañó, te ofendió, te lastimó, así como alguien te causó dolor, tú también le has causado dolor a Dios, daño a Dios, ofensa a Dios. Eso es un pecador. ¿Están conmigo? Y todos somos pecadores. Todos necesitamos reconocer, le hemos fallado a Dios, le hemos faltado a Dios, hemos hecho lo malo, estamos destituidos de la gloria de Dios, necesitamos el perdón. ¿Sí? Esta dinámica, ¿sí?, es tan importante, porque realmente alguien no va a alcanzar el perdón, ni siquiera recibirlo, pero si no lo recibe, entonces tampoco podrá darlo, si primero no reconoce que es culpable. ¿Sí? Es por eso que muchas veces la falta de perdón está disfrazada de un orgullo. Ahora vamos a aterrizarlo de mejor forma. Acompáñenme, por favor. Esta historia me encanta. Lucas 7. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. De hecho, creo que estudiamos ese capítulo hace 8 días. Pero acompáñenme a leer el verso 36, del 36 en adelante. Esta historia está increíble, ¿sí? Y dice: uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies, y sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús, y ella los secó con sus cabellos, y no cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Vamos a esta primera parte. Simón el fariseo invita a Jesús a comer. En otro contexto, en otros evangelios vemos que Simón era leproso y que Jesús lo había sanado. Así que Simón tenía una cierta gratitud con Dios por el favor que le había dado, gratitud con Jesús, pero no conocía a Jesús como el Mesías, no lo reconocía como el Salvador, mucho menos como un profeta, puesto que dice: si este hombre realmente fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Pero lo que sí había en el corazón de Simón era gratitud por el milagro que había recibido de parte de Jesús. Así que invita a Jesús a comer y ocurre este incidente. En otras versiones lo ponen claro: es una prostituta que entra para lavarle los pies a Jesús con un perfume muy costoso. Y Jesús, al ver la actitud de Simón, su manera de pensar, Jesús tiene algo que enseñarle. Y le dice: adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y a otra 50 piezas. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolverle el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó: supongo que la persona a quien se le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. ¿Tú no me saludaste con un beso? ¿Sí? ¿Creías que había COVID y sana distancia?
Pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, ¿sí?, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí: ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús le dio libertad a esta mujer por medio del perdón. Y aunque los fariseos y los hombres ahí en esa mesa no entendían que Jesús tiene el poder para perdonar pecados, porque Jesús es Dios, Jesús lo hace. Y Jesús le otorga el perdón, le otorga la libertad a esta mujer, porque esta mujer está reconociendo sus fallas delante de Jesús. El acto que ella está teniendo es un acto de redención, es un acto de reconocimiento, y nos da mucha luz para aprender acerca del perdón. ¿Cuántos daños podría haber causado esta mujer en la vida? ¿A cuántas familias esta mujer pudo separar? ¿A cuántas personas, sobre todo cuántas mujeres, esta mujer resultaba una problemática en sus vidas? Pero esta mujer recibe el perdón de Dios, recibe la libertad de parte de Dios, y es algo que Jesús hacía de forma constante. Él venía para traer perdón. Había un hombre que era ladrón, Jesús lo perdonaba. Aún hasta el último momento, al ladrón que estaba a su lado, Jesús lo perdonaba. Jesús no solo vino a enseñarnos acerca del concepto del perdón, sino Jesús vino para enseñarnos cómo se perdona con su vida misma. Aun cuando Jesús estaba siendo crucificado, exclamó una de las frases más difíciles que una persona pueda exclamar, pueda decir. Y obviamente, tratándose de Jesús y de lo que se estaba haciendo, aún era una frase más profunda. Y Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Quiere decir que el ofensor no sabe lo que hace. Pero no, tranquilos, no los tratemos como un niño que no es consciente del daño, que no es consciente de sus actos. No, Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando de que aún no saben que están siendo ellos esclavos también, y por eso se vuelven piezas del gran plan que Satanás tiene para destruirnos. Quiere decir que el perdón se va a convertir en un aislante para que el plan del enemigo no se ejecute en tu vida. Cuando una persona abusa de otra, crea una herida, crea un daño en esa persona. Y esta persona va a cargar esta herida. Y ese daño no va a ser un daño que quedó en la ofensa, sino va a ser un daño continuo. Todos los que hemos sido heridos sabemos eso, ¿sí? Es un daño continuo. La ofensa quizás ya pasó, el comentario ya pasó, las palabras ya pasó, o el acto que haya sido ya pasó, pero la ofensa continúa dentro, haciendo estragos en nuestras vidas, haciéndonos daños, destruyéndonos nuestras relaciones, destruyendo nuestras emociones, llenándonos de amargura, llenándonos de resentimiento, llenándonos de rencor. El daño continúa. ¿No te parece un plan maestro de Satanás las ofensas? Porque te daño, pero no te daño para un rato, sino te daño para que el daño esté continuo en tu vida, como si fuera un veneno. Y Jesús nos invita a perdonar para que el daño cese sobre nosotros. Para que el daño es como un aislante, para que el daño ahora sí que deje de dañarnos. Es como un antídoto para que el veneno
no tenga más efecto sobre nuestras vidas. Es de lo más poderoso el perdón, pero es de lo más difícil. Ahora, ¿por qué? Porque es difícil por todo lo que provoca, porque destruye, porque corrompe, porque arruina identidad. Un abuso arruina la identidad de una persona, destruye sus emociones, su corazón, atropella por completo. Cuando nos sentimos heridos, nos sentimos ofendidos, cuando nos sentimos que nos han lastimado, nos sentimos abusados, humillados, nos sentimos poco valorados. Son las peores sensaciones que una persona puede tener cuando alguien ha cometido un acto terrible y esto duele más cuando se trata de alguien que amamos. Y todavía se puede volver más grande si este daño vemos que carece de justicia. Si este daño parece que nadie lo considera, que nadie le importa, ¿sí? Y todavía se puede hacer más grande. ¿Sabes cómo se hace grande? Que a tu ofensor le vaya bien y a ti mal. ¿Cuántos saben que la cosa se puede poner cada vez más peor? Sí, se vuelve a hacer más grande. Entonces, ¿y cómo es de que le va tan bien? ¿Y cómo es de que es tan feliz? Y yo aquí sufriendo por todo lo que me hizo, por todas las desgracias, y él está prosperando, y ella le está yendo bien, y a mí me está yendo así, y todavía eso lo puede hacer más grande? ¿Y por qué no hay justicia? ¿Y por qué Dios no actúa? Se puede hacer una bomba increíble, haciendo estragos en nosotros. Ahora, lo natural cuando somos heridos es que respondamos. Lo natural cuando somos traicionados es de que digamos, ahora me toca a mí. Ahora me toca. La naturaleza caída del ser humano va a buscar venganza. De hecho, ¿a cuántos les gustan las películas de venganza? La verdad, nos gustan. Nos regustan las películas. Y dale, no eran todos. Esa de Marco de Tropolla. ¿Cuántos saben ya de cuál película estoy hablando? ¿No? Y de que te voy a buscar donde tienes a mi hija, ¿no? Y el cuate llega y mata a todos esos. Y sí, mata a los desgraciados violadores de mujeres. Sí, mátalos. Ay, y entonces sí, no, la verdad es que nos gusta, ¿no? Cualquier película de venganza dices así, viene el Punisher, sí, castigador, sí, que sufran, desgraciados, mueran por malos, por malditos, así. Y creemos, la venganza nos da una sensación de que se hizo justicia y de que el ofensor recibió su merecido. Pero la venganza nunca borra la agresión, no deshace el daño. Nos da una sensación de bien, se hizo justicia, bien, recibió lo que merece, pero el daño continúa. Así que venganza no es el remedio de Dios para sanar cuando alguien nos daña. El remedio de Dios se llama perdón. Pero si no lo entendemos, podemos llegar al otro extremo. Un extremo es la búsqueda de venganza, ¿no? Y nos volvemos Batman, ¿no? Y Batman ya mató a los que mataron a sus papás, pero él sigue buscando, ¿no? Porque la venganza no sacia el alma. Pero otro extremo es volvernos la víctima, ¿sí? Se hace la víctima. Otro extremo es volvernos víctimas. Víctimas que toleramos el abuso. Víctimas que ya nos gustó el papel de que otros nos sigan maltratando. Y dices, ¿cómo es que le puede gustar? Porque hay formas también para salir de ese lugar. Así que el perdón nos lleva a un equilibrio de función. El perdón nos lleva no a la venganza, pero tampoco nos lleva a vivir una vida de bueno, pues es que es la cruz que me tocó cargar y los chanclazos y los golpes que tengo que hacer. No. El perdón nos lleva a la función.
El perdón tiene que ver con recuperar lo que se dañó. Con eso tiene que ver con el perdón. Y para entender el perdón necesitamos entender qué no es el perdón. ¿Qué no es el perdón? El perdón no es estar de acuerdo con la ofensa. El perdón no es, ay, te premio y por eso te perdono. No, obviamente no es eso. El perdón tampoco es hacer como que nada pasó. Ay, no pasa nada, ya te perdono, ya no pasa nada. No, 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 no. El perdón tiene que detenernos para aprender algo. ¿Están conmigo? Así que el perdón no pasa nada. No, 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 el perdón no es eso. El perdón tampoco es permitir faltas y ofensas y abusos sobre ti. Es que como, bueno, te perdono, dale otra vez. Te perdono, pues es que te tengo que perdonar. Sí, sígueme engañando, sí, sígueme abusando, sígueme golpeando, porque te perdono. No, eso tampoco es el perdón. ¿Sí? El perdón tampoco es una emoción. Porque muchos dicen, es que no siento perdonar. No, pues nunca vamos a sentir perdonar. Lo que vamos a sentir es la sed de venganza. Eso sí la vamos a sentir. Pero perdonar no lo vamos a sentir. No es una emoción. No es algo que Dios ponga en nuestro corazón. Ah, ya siento que debo perdonar. No, no, no. Nunca vamos a sentir. Nuestra naturaleza no va a sentir. ¿Sí? Y el perdón tampoco es reconciliación. Es importante saber eso. ¿Estamos? ¿Qué no es el perdón? ¿Qué sí es el perdón? El perdón es renunciar al juicio. Renunciar, entregar el asunto en manos de Dios. Eso sí es el perdón. Es pasar de jurisdicción. Ya no va a ser mi asunto. Dios, que sea tu asunto y no mío. No cargo más con esto. Eso sí es perdón. Si es perdón, renunciar a la venganza. Eso sí es perdón. Decido renunciar. Renuncio a vengarme de lo que me hicieron. Renuncio a hacer lo mismo, actuar de la misma forma en que actuaron contra mí. Renuncio a ser igual a la persona que me ofendió. Renuncio. El perdón sí es una decisión. ¿Sí es una qué? Decisión. No es emoción, ¿es qué? Decisión. Tenemos que decidirlo. El perdón es liberarse uno mismo. Dios nos dio ese poder, Dios nos dio esa llave para cuando te ofendan, cuando te lastimen, vas a sentir como grilletes, como cadenas, como una opresión. Vas a sentir como que alguien te voy a dar la llave llamada perdón, para que seas libre, para que no seas esclavo de ninguna persona. ¿Por qué? Porque si no perdonamos, nos volvemos esclavos de la persona que nos ofendió, que nos dañó. Y eso suena más como a premiarlo, ¿no crees? Todavía que me hiciste daño, todavía te voy a entregar mis emociones, todavía vas a regular mi estado de ánimo, todavía te doy el permiso de arruinar mis días y quizás hasta de arruinarte mi vida, mis relaciones. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que le vas a dar tanto poder a una persona que te hizo tanto daño? Por eso dale perdón para que tú salgas de esa trampa. Perdón es liberarnos. Y este me encantó. Perdón es obedecer a Dios. ¿Perdonar es qué? Cuando tú perdonas, ¿estás qué? Obedeciendo a Dios. Porque hay mandamientos en la Biblia acerca de que perdonemos. Así que cuando tú perdonas, estás obedeciendo a Dios. Ahora, hablamos mucho acerca de los que somos ofendidos. Debemos de saber qué es el perdón. Debemos de tener este equilibrio y no permitir que, perdón es seguir aguantando sus golpes, sus maltratos. No, eso no es perdón. El perdón tiene que decir, no me voy a permitir daño, pero tampoco voy a permitirme que tú me sigas dañando. El perdón va a crear un límite sano. Una gran diferencia es construir una muralla a construir una puerta. ¿Qué te dice una muralla? No puedes pasar o no puedes salir. Pero ¿qué te dice una puerta?
Hay un acceso, pero tiene que ver qué. ¿Se puede abrir o se puede cerrar? ¿Cuántos saben que Jesús nos abrió un acceso, pero nos abrió un acceso que es una puerta? ¿Sí sabías eso? Muchos creen que Jesús abrió un acceso de pásenle, pásenle todo. No, no, no. Hay un acceso, pero hay una puerta. Y esa puerta se llama salvación. Y esa puerta tiene una llave. Y la llave se llama perdón. Pues es que no podemos entrar al trono de Dios si no tenemos la llave. Ya se nos abrió el acceso llamado salvación. Pero ¿sabes qué debemos hacer? Saber que somos ¿qué? Perdonados. ¿Y sabes qué significa el tener el perdón de Dios? Es tener la llave que te recuerda que si no tienes eso, no podrías entrar. ¿Sí me explico? Que si no tuviésemos el perdón de Dios, no tendríamos acceso a la presencia de Dios. Pero que en Jesús se nos dio una llave que podemos usar, llamada salvación. Y todo eso es gratuito. Pero esa llave, esa puerta se puso con un alto precio, pero Dios nos las da. Por eso es una llave que valoramos y amamos, llamada el perdón de Dios. ¿Cuántos agradecen por su duplicado del reino de los cielos? ¿Cuántos tienen duplicado del cielo? Se llama perdón. ¿Sabes qué te recuerda el perdón? Que eres culpable, que no podrías entrar porque eres pecador, pero que Cristo te proporcionó ¿qué? La llave que nos da acceso. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí todavía? Sí. Debemos de creer que el perdón es algo bueno. Porque a veces creemos que el perdón es para tontos, que el perdón es para bobos, que el perdón... No, no, no. Tienes que entender, el perdón es bueno. Cuesta sí, pero es bueno. Va a traer, ¿por qué no perdono? Porque pienso que no va a ser bueno, que esto va a ser malo, que esto va a causar más daño y por eso no perdono, porque no lo considero que es bueno. Y necesitamos saber que el perdón es bueno. Pero ¿qué pasa si estamos del otro lado? La Biblia también nos habla de que debemos de reconocer nuestras faltas. ¿Debemos de qué? Reconocer. ¿Sabes que somos re malos los latinos para reconocer? Llegas tarde, ¿qué dices? Honestamente, no haces la tarea, ¿qué decimos? Nos inventamos un choro. Es lo que hacemos, somos malos para reconocer. Porque sentimos que nos hacen menos si reconocemos. Un padre se equivoca y va a justificar su equivocación porque cree que pierde autoridad con sus hijos si les pide perdón. Creemos que por estar en autoridad un rey no podía pedir perdón, porque ¿cómo no? El rey no se equivoca, ¿no? Y este pensamiento no nos ayuda, porque nos lleva a justificar, a mentir, a buscar culpables. Y perdón, no podrás corregirte en algo que no reconocemos. Así que si estamos en el lado de cuando nos toca ofender, cuando nos toca herir, Jesús nos invita a reconocer. Reconozcan sus faltas. Reconozcan que han fallado. No, es que llegar tarde, no, es que el tráfico, no, es que lo otro, no, o sea, ¿por qué no nos cuesta tanto? Nos facilita más el inventar una historia para justificar una acción que hicimos mal. Eso pasa en todo. No, es que porque esto, no, es que la culpa, no, es que, y eso nos habla de que no hemos reconocido. Si alguien te pide perdón y después te echa un choro justificando lo que hizo, en realidad no te está pidiendo perdón. Digan, ouch. O si decimos, no, le voy a pedir perdón, pero voy a justificar, no, por eso, no. Y entonces no estás pidiendo perdón, porque no estás reconociendo. No estás reconociendo, no estamos reconociendo el error. No debemos justificarnos. Debemos analizar el daño. ¿Cuántos les han estado en este ejercicio? Han pedido perdón para que dejen de estar enojados. Ya, mi amor, perdóname, ya no te enojes, ya.
Porque pedimos perdón no porque entendimos el daño que se hizo, sino perdimos perdón porque no aguantamos la cara larga que tiene. ¿No? Todos los esposos entendieron eso. ¿Sí? Ya, bájale, ya, perdón, pues, me equivoqué, ya. Pero no estás entendiendo el daño. Lo único que quieres es no soportar el enojo o la molestia de la otra persona. Eso tampoco es perdón. Porque el perdón nos va a llevar a analizar el daño. ¿Qué hicimos mal? Quiero saber por qué te ofendí. ¿Por qué esto te causó tanto estrago? ¿Por qué esto te hizo sentir mal? Este es un consejo, hombres, para todos pues, pero nos toca más a nosotros. Pregunta, ¿qué fue lo que te hizo enojar? No digas, ya no te enojes. No, pregunta, ¿qué fue lo que te molestó? ¿Sabes qué estás comunicando? Quiero saber qué cosa no debo hacer. Está incluyendo un arrepentimiento. ¿Sí? No pidas perdón a lo latino, ¿no? Una cancioncita, ¿no? Todas las canciones románticas de latinas son de perdón. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Te amé de más y fue mi error, qué soledad. Ya, tranquilo, ¿sí? Y le tiramos unas flores y le tiramos chocolates. Eso no habla de perdón. Habla más de perdón que digas, quiero analizar lo que hice mal, quiero analizar lo que debo corregir. Eso está mejor que las flores y que los chocolates. Y ahí las mujeres debieron haber dicho amén. O sea, eso los incluye, pero es el plus, ¿sí? No para ganarte, no para comprar el cariño de alguien, sino porque estás mostrándole a alguien, quiero construir contigo y no quiero destruir tu vida y ni quiero estar para lastimarte. Por eso necesito saber qué cosas te lastiman para no hacerlas. ¿Es diferente, sí o no? Cuando pidas perdón, no pidas perdón como si nada. Ya, no pasa nada, ya. Eso no es pedir perdón. Cuando pidas perdón, ¿sí? Cuando pidamos perdón, hagámoslo con la conciencia de que lastimamos a alguien, de que herimos a alguien, de que le causamos un mal a alguien. Y si nos perdonan, valora ese gran regalo que te acaban de dar, porque el perdón es carísimo. ¿Están conmigo? Cuando también pedimos perdón, debemos de buscar la restitución. Eso habla de que quieres ir más allá que solamente salirte del paso. Eso habla de que hay una forma en la que yo pueda de alguna manera enmendar o hacer algo. Hay una forma. Eso habla de que todavía quieres estar presente. Qué importante son estas condiciones para saber si debo de estar reconciliado con alguien o simplemente solo debo perdonarlo, pero mantenerme lejos de él o de ella. ¿No crees que son importantes? Porque la reconciliación habla no solo de un asunto unilateral, sino un asunto de un trabajo mutuo. Así que tú y yo podemos perdonar, pero no estamos obligados a la reconciliación si la otra persona no tiene los elementos para también buscar la relación. Es por eso que aún esto aplica para con Dios. Dios nos ha perdonado a todos, pero si nosotros no nos alineamos a lo que es recibir a Jesús, reconocer a lo que es ahora buscar caminar en su voluntad. Si no entendemos eso, quien cree que el perdón de Dios es como, Dios me perdonó, entonces hago lo que se me pegue la gana, pues al fin que Dios me perdona, y pues, ¿qué importa, no? Al fin Dios perdona. Es una persona que ni siquiera ha entendido el perdón de Dios. Discúlpame, tú no estás reconciliado con Dios. ¿Por qué? Porque el reconciliado busca el agrado de la relación. ¿Me están siguiendo? Y si tú estás, me vale ofender a Dios, me vale hacer esto que sé que está mal, pero me vale, con todo, ¿qué me importa? Al fin que Dios lo perdona.
lo que estás diciendo, no me importa una relación con Dios, no me importa agradar a Dios. Y aunque Dios te haya perdonado, si tú no te alineas, entonces no hay reconciliación con Dios. Por eso es que en Cristo no solo tenemos perdón, sino también tenemos reconciliación con Dios. Está genial, ¿no? No solo vino a perdonarnos, dice la Biblia que también vino a reconciliarnos con Dios. Wow, me encanta esto. Me encanta saber que Dios no solo me ha perdonado, sino que en Cristo me ha reconciliado, me ha vuelto a colocar en una relación con Dios. En él, cuando pedimos perdón, ¿sí?, debemos también respetar la decisión de la persona, de respetar el proceso de la persona. Porque pasa que cuando pedimos perdón, decimos ya pasó, ya, supéralo ya. Y no sabemos que a lo mejor le puede tomar un tiempo, le puede tomar unos días, le puede tomar un proceso. ¿Estás conmigo? Así que si dañamos, entendemos que tenemos que respetar. Porque después de que a veces cuando no perdonamos, esto pasa mucho en hombres que no tienen el temor de Dios, o en mujeres que no tienen el temor de Dios, y su pareja o su cónyuge tienen el temor de Dios o aman a Dios, y entonces chantajean. ¿No que dice la Biblia que me debes de perdonar? Miren que salió bien machito, ¿sí? Bien machito bíblico, ¿no? La Biblia dice, mujer, no que muy cristiana, me debes de perdonar. Los cuernos que te puse me los debes de perdonar, porque así dice la Biblia. Ay, mira, no sabía, mi amor, que eras adúltero y a la vez muy bíblico, ¿no? Ojo con eso, no es chantajear, no es rápido conseguir algo, no, es respetar la decisión del que ofendimos. El perdón también implica que buscamos cambiar, mejorar y también ser transformados. Cuando vamos con Dios, Dios perdóname porque te fallé, también tenemos que venir con una actitud de Dios cámbiame, porque no quiero seguirte fallando. ¿Estás siguiendo? Una actitud también de Dios, ayúdame a cambiar esto, transforma esto, ayúdame a mejorar esto, porque no quiero seguir ofendiendo de esta forma. Ayúdame. No es, ya pasó. No. El perdón, esta caída me puede dar una gran lección. Mi pastor una vez me enseñó, se puede volver una inyección, una enseñanza, algo para que entonces no lo vuelvas a cometer y sea superior a esa caída que tuviste. Es como, quedó como me caí como para que no me vuelva yo a caer. ¿Me están siguiendo? Porque aprendimos. El perdón nos va a llevar, un verdadero arrepentimiento está diciendo, quiero ser transformado, quiero ser cambiado, quiero aprender algo, quiero que esto en mi vida cambie. También esto nos lleva a que muchas veces necesitamos ayuda. Porque muchas veces el que está ofendiendo es porque ha sido ofendido. El que está hiriendo a otros es porque sigue herido y no ha sido sanado. Y ahí es donde necesitamos buscar ayuda, ¿sí? Si vas a buscar reconciliación con alguien y esa persona está ofendiendo tu vida, mándalo para que también busque ayuda, porque si no te seguirá lastimando. Necesitas ayuda. Necesitas ayuda en esto. ¿Quién te va a ayudar ahora para que no cometas esa herida? Pedir perdón no significa que te voy a aguantar y que me sigas hiriendo. No, te perdono, pero si vamos a reconciliarnos, entonces necesitas buscar ayuda para aprender a hacerlo diferente. El perdón en Dios se vuelve una oportunidad para crecer. Una oportunidad para mejorar en la relación, una oportunidad para mostrarnos que Dios está haciendo una obra en nosotros y que ya no verá más esta parte descompuesta, sino que se mostrará la parte que Dios está obrando.
Es por eso que el perdón es una práctica continua de un seguidor de Jesús. ¿Por qué? Porque constantemente va a ser transformado. Y sí, muchas veces seremos transformados por las heridas, por las caídas que hemos tenido. Nos van a permitir que la obra de Dios se haga dentro de nosotros para que entonces seamos formados a la imagen de Cristo. Y quiero terminar con esto, porque el perdón va a sanar tu alma. El perdón sí te va a traer libertad. El perdón va a hacer que el daño que quería causar el enemigo. ¿Sabes que la intención de Satanás con la ofensa, con el daño, ni siquiera es el daño, sino es lo que va a causar después? Voy a violar a este niño, así piensan los demonios. Vamos a abusar de este niño para que después este niño se vuelva un abusador. Y entonces nuestro daño será mayor que el daño que le haremos a él. Vamos a dañar a este niño para que después sus pensamientos estén todos así y su vida sea una vida desordenada, caótica, por todas las heridas, por todo el daño que le causamos. En cualquier clase de daño. Abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico, abuso mental, cualquier clase de abuso, cualquier clase de herida. La intención de Satanás no es solo causar esa herida, sino levantar a un herido que hiera a otros. Es crear un monstruo. Yo creo que sus obras maestras de Satanás están en los ¿han visto estas cárceles de maníacos, de ya personas? No. Dices, ¿qué lo llevó a hacer esos actos inhumanos? ¿Qué lo llevó a valorar tan poco, no valorar en nada la vida? Que dices, no puedo imaginar las aberraciones. ¿No te sorprende el nivel de daño que puede hacer el ser humano? El nivel de aberraciones que puede cometer un ser humano. Entonces, o sea, ¿en qué cabeza cabe que este hombre haya hecho eso? ¿No? O que esta mujer o lo que sea, que este ser humano. Pero no sabes que ahí, en lo profundo, hay alguien que dañó. Hay algo que dañó. Y entonces se vuelve como una dinamita, cadenita de explosiones y de destrucciones. Y ese es el mundo en el que estamos. Pero Jesús nos dijo, vengan, van a estar en este mundo y van a ser aislantes. Van a ser agentes que detengan la maldad. Van a ser agentes infiltrados en medio de una sociedad que se destruye a sí misma, donde ustedes van a ser los aislantes, los que a ustedes el daño no les hace daño, donde a ustedes la maldad no les hace mal. ¿No te parece? Es una locura. Me suena como a una verdadera liga de la justicia. Pero necesitan ponerse mi traje. ¿Qué traje, Jesús? El mismo que yo traigo, el traje del perdón. Revístanse de esto, acéptenlo, ¿sí? Porque es algo que van a practicar. Es por eso que cuando entendemos que es un traje que no merecíamos, pero que Dios nos dio, es que aprendemos a valorarlo y lo entregamos a otros. Por eso otra de las parábolas que Jesús dijo acerca del perdón fue acerca de un rey que se le perdonó una deuda y a uno, pero este no supo perdonarle la pequeña deuda que le tenía al otro. Y entonces el rey mandó a llamar a este y le dijo, ¿cómo es posible que yo te perdoné una deuda mucho más grande y tú no pudiste perdonar la pequeña deuda que tu sirviente tenía contigo? Ahora te viene castigo. Esta parábola está en la Biblia. Por cuanto no aprendiste sobre el perdón. Por eso es que cuando entendemos
que no merecemos el perdón de Dios, pero que lo necesitamos, es cuando más lo vamos a valorar y es cuando más lo vamos a poder entregar a otros. ¿Quieres saber cuándo nos parecemos más a Dios? No es cuando hablamos en lenguas, no es cuando operamos algún don espiritual y miren, el poder de Dios está en mí. No es cuando recitamos mucha Biblia. ¿Sabes cuándo nos parecemos más a Dios? Cuando nos perdonamos los unos a los otros. Nunca te pareces más a Jesús que cuando perdonas, que cuando muestras la misma gracia que se te dio. Perdón es la práctica de los seguidores de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque constantemente también fallamos a Dios y constantemente necesitamos su perdón continuo todos los días en nuestra vida. Todos los días, todos los días, todos los días. Recibirlo, pero también darlo. Y a veces nos los tenemos que dar también a nosotros mismos. Pero es algo continuo. Por eso Pedro le preguntó: ¿hasta cuándo? Y Jesús prácticamente le dijo: acostúmbrate a practicarlo todos los días de tu vida. ¿Te vas a casar? Necesitas aprender sobre el perdón. ¿Quieres tener un amigo? Necesitas aprender sobre el perdón. ¿Quieres ser parte del equipo de la iglesia? Necesitas ser parte del perdón. ¿Quieres seguir a Jesús? Necesitas el perdón. Para seguirlo, para practicarlo. Porque perdonar es de maduros. Perdonar es de grandes. La práctica del perdón nos hace cada vez más como Cristo. Y un discípulo de Jesús es aquel que se hace, que es transformado, que es moldeado para ser como Cristo. Así que no puedes decir soy discípulo de Jesús si no practicamos el perdón. Si hubiera cada cualidad, ¿no? Bueno, ¿qué característica es para ser americanista? ¿Qué característica? Tener la primaria trunca. No se crean, me autobulié y ni se ríen de eso. Pero bueno, ¿sí? ¿Qué característica es para irle al Cruz Azul? No, pues ser fiel hasta la muerte, ¿no? Y tener una fe de lo imposible, ¿no? Aguantar desilusiones. ¿Me están siguiendo? ¿No? ¿Qué? Amarillo, rojo. ¿Qué característica? ¿Qué característica? ¿Sí? Si vas a pertenecer a algo, ¿cuál es la característica? Si realmente soy de ese, ¿no? La característica de un discípulo de Jesús es que ha recibido el perdón y otorga el perdón. Es que ha aprendido el perdón. No ha aprendido qué es el perdón como un concepto, sino que lo ha hecho una parte de su vida. Qué increíble, ¿no? Ha convertido el perdón en un hábito diario. Ha convertido el perdón en un proceso continuo de todos los días. Porque mientras estamos en este cuerpo, en esta vida, en esta tierra, necesitaremos seguir practicando el perdón cada día. Amén. Y entre más recibes el perdón de Dios, entre más
más amarás. Como Jesús dijo, al que mucho se le perdona, mucho ama. Porque haber entendido, o sea, si hay personas que dicen, no entiendo por qué esa persona ama tanto a Dios. ¿Quieres saber por qué yo amo tanto a Dios? Por esa razón. No amo a Dios porque me ha bendecido, porque me ha dado cosas buenas. No. ¿Cuántos aman a Dios solamente por el factor de que los ha perdonado? No amas a Dios porque, ay, me dio el carro de mis sueños. Ay, cuánto te amo, Dios. Ay, me dio a la esposa que tanto pedí. Gracias, Dios, te amo. No. Amamos a Dios por cuanto nos ha perdonado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es que es el perdón, es entender. No. En estos días vamos a celebrar la Semana Santa, la Semana Mayor. Y en estos días, creo que, no sé si en el 5 sigan pasando las películas de Jesús. ¿Cuántos han visto la Pasión de Cristo? No. Y tú ves y dices, lloras por cómo tratan a Jesús. Pobrecito, no se metan con mi Jesús. Y ahí tú quisieras, ahí como que mueran romanos. ¿Por qué? Péguenme a mí, pero no a Jesús. No. Si tú lloras al ver cómo maltratan a Jesús y te enojas con los romanos, te enojas con los fariseos que llevaron ante Pilato a Jesús, no has entendido nada del sacrificio de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque crees que tú eres de los buenos y que ellos son los malos. ¿Sabes? Fuimos tú y yo los que llevamos a Cristo a la cruz. Él mismo entregó su vida, pero por nuestra culpa. ¿Cuántos saben que por nuestra culpa llegó a la cruz? ¿Para qué? Para borrarnos de toda culpa, para limpiarnos, para purificarnos, para perdonarnos. Y no hay nada que desate tanto el amor de una persona como el perdón. Cuando se ha entendido el perdón, cuando se ha valorado el perdón, cuando se ha recibido el perdón, cuando realmente has entendido lo que Jesús hizo en esa cruz y cómo Él pagó el precio para nuestro perdón, ahí nuestro amor desborda. ¿Para un rato? No, para toda la vida. Porque eso es lo que somos los perdonados. Se nos dio algo mucho mejor de lo que podíamos haber pedido. ¿Cuántos perdonados hay acá? ¿Cuántos perdonados, agradecidos, locamente enamorados hay acá? Y ahí, cuando eso pasa, ahí entiendes que nada de lo que derrames delante de Jesús, nada de lo que hagas es tan caro como lo caro que fue su perdón. ¿Me están entendiendo? Es por eso que Judas, es por eso que los fariseos pensaban, qué desperdicio. No. Cuando veas la cruz y digas qué desperdicio, cuando veas la cruz y digas wow, esto es demasiado, cuando veas la cruz y dices wow, es un precio más, entonces sabes que el alabastro, que el perfume es barato comparado con lo que se hizo en la cruz del Calvario. Y entonces sabes que toda una vida derramada delante de Jesús ni siquiera puede compensar lo que Él hizo en la cruz por nosotros. No, servir a Dios, hacer cosas para Dios, no es compensar lo que Él ha hecho por nosotros. Ni siquiera obedecer a Dios es como voy a hacer puntos en la deuda que le tengo a Dios. No hay forma de pagar lo que Él hizo en esa cruz para limpiarnos, para perdonarnos. Pero el haber recibido el perdón es algo que nos lleva a crecer en la relación. Nos lleva a decirle te quiero amar más, te quiero demostrar
cuánto te amo y te quiero demostrar que quiero agradarte y que en lo que menos pueda fallarte lo voy a hacer. Y entonces el perdón se vuelve como en un elemento que nos ayuda a crecer en la relación. Y si lo aplicamos con Dios, entenderemos que recibimos este perdón vertical para después en nuestra vida horizontal aprender a practicarlo unos con otros. ¿Vamos? ¿Eres discípulo de Jesús? Entonces, préndete del perdón como algo que es parte de tu vida. Una práctica continua, un desafío continuo. Nunca serás más desafiado en tu fe, en tus creencias, que cuando tengas que perdonar. Nunca serás desafiado a mostrar amor tanto como cuando tengas que perdonar. Es por eso que el perdón es la evidencia de un discípulo de Jesús, porque ha recibido el perdón y sabe que él también debe de ofrecerlo a otros, incluyéndose. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, amado, por tu sacrificio en esa cruz. Gracias por venirnos a enseñar el elemento que cura, el antídoto, el aislante ante este plan maestro del enemigo que nos lleva a destruirnos unos a los otros. Señor, queremos practicar el perdón, empezando por recibirlo de ti. Reconocemos, Señor, que merecemos el castigo, que merecemos la condenación, que merecemos la muerte eterna, pero que reconocemos que en Cristo Jesús hay un Salvador que nos limpia, que derramó su sangre para perdonarnos de todo pecado, que en Cristo Jesús ya no hay más condenación, que en Cristo Jesús no cargamos una condena, que en Cristo Jesús no vivimos con culpabilidad en el corazón, que siendo seguidores de Jesús sabemos que Dios ya no está enojado con nosotros, que Dios no tiene algo en contra nuestra, sino que en Cristo hemos sido perdonados para ser reconciliados con el Padre y para ser transformados continuamente en nuestro caminar diario, en nuestra práctica continua, en las relaciones que tenemos todos los días. También ahí queremos reflejarte. Señor Jesús, oramos para que todos los que están escuchando este mensaje puedan recibir tu perdón, puedan recibir el poder que libera, el poder que rompe yugos, la llave que abre la prisión más oscura, tu perdón, y la que también abre la llave al trono de Dios. Recibimos su perdón. También oramos, Señor, por las personas que están atoradas en la ofensa, en el daño, para que ellos, Señor, no solo reciban tu perdón, sino también en este acto imposible ellos puedan experimentar que no es en sus fuerzas, sino es mediante tu poder, mediante tu amor, la muestra de que tú estás en ellos,
La muestra que tú estás tocando sus vidas. La muestra de que tú estás transformándoles para ser como Cristo. Oramos, Señor, para que sean libres. Libres de toda amargura. Libres de todo resentimiento. Libres de todo rencor. Oh, cadenas se están rompiendo. Cuando tú perdonas, te haces libre. Cuando tú perdonas, te quitas el yugo. Te quitas al verdugo que te atormenta. Cuando tú perdonas, cadenas se caen, opresión se cae. Decidimos perdonar como tú nos has enseñado, Jesús. Como tú nos has perdonado, también decidimos perdonar a otros. Nos declaramos libres de toda amargura, libres de toda atadura espiritual. Libres, no seremos más carnada para los buitres que vienen a carcomer por la falta de perdón. No más. Decidimos perdonar. Y sí, Señor, también caminaremos siendo más responsables, siendo más conscientes, cuidando nuestro caminar, cuidando nuestros pasos, cuidando y amando y valorando nuestras relaciones. Y si fallamos, Señor, enséñanos a ser humildes, a ser como tú. Enséñanos, Señor, a reconocer y a pedirte también transformación y pedir, Señor, tu dirección. Haz de nosotros, Señor, una transformación cada día a través del perdón, para ser cada día como tú, Jesús. En tu nombre te lo pedimos.